Rafael Bautista, es pensador, escritor y conferencista boliviano. Es profesor invitado en varias universidades, programas académicos y de formación política dentro y fuera de Bolivia. Ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2003, también el Premio Nacional del Cuento del Festival Internacional de Cultura en 2004. En el 2006 es seleccionado para la muestra de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ese mismo año es galardonado en el 6º Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades realizado en Cochabamba. Actualmente dirige el taller de la descolonización y la comunidad del pensamiento amáutico en La Paz y en el Alto de Bolivia. Sus artículos políticos aparecen de modo regular en diversas páginas de información y pensamientos alternativos. Muchas gracias a ambos por estar aquí. No sé quién comienza la locución. Profesor, lo escuchamos. Hola. Buenas tardes. Pero siempre agradecer la invitación que se ha hecho a las personas que, de modo tan diligente, me han permitido participar en este congreso. Y Alejandra, al Javier, y la solidaridad que están mostrando por el país es conmovedor. Yo hace mucho tiempo que no me digo con psicoanalistas. Teníamos en la Facultad de Filosofía de La Paz un profesor que coqueteaba mucho con el psicoanálisis. Y él en tono de broma nos decía: ustedes los filósofos se dedican a construir castillos en el aire. Y nosotros, los estudiantes fuera de clases, decíamos: y los psicoanalistas nos cobran el alquiler. Mi ponencia la he denominado hacer una descolonización de la subjetividad moderno-burgués capitalista. Le pongo Asia porque es una tarea en progreso, en desarrollo, porque, como siempre señaló, la descolonización no es una teoría, es una perspectiva. Es producto de una reflexión metodológica trascendental. La descolonización nace de la tematización de una realidad que atraviesa a la subjetividad moderna de modo casi absoluto. Y para diferenciar este nuevo tipo de colonización de cualquier otra colonización clásica que ha existido desde el Neolítico, hemos adoptado la categoría de Aníbal Quijano, que la denominó colonialidad, para ver esta nueva complejización de este fenómeno que atraviesa al mundo moderno desde 1492, para mostrar la complejización del fenómeno colonial. Y por eso, cuando hablamos de descolonización, por lo general tenemos que pasarnos la mitad de las conferencias limpiando los prejuicios que se han tejido en torno a este concepto y que nunca se acaban. Pues decimos, si están en contra de lo que decimos, nosotros queremos señalar que estén en contra por las razones correctas, no por malentendidos, ¿no? Porque es un nuevo paradigma, y como cualquier nuevo paradigma, la resistencia que muestra el sector conservador académico, lo que llamamos ahorita en una nueva demarcación científica, la ciencia estándar, no es porque no puedan entender este nuevo paradigma,
sino que algo que la descolonización también apunta es a mostrar la necesidad de tematizar los marcos categoriales de los cuales uno hace uso para interpretar la realidad. Y decimos, los marcos categoriales por lo general no lo piensan las ciencias particulares. Las ciencias particulares parten de conceptos y categorías que no lo tematizan, los dan por supuesto. En esta presuposición es donde se manifiesta el meollo mismo de aquello que quiere hacer inteligible la descolonización como reflexión metodológica. Por ponerles un ejemplo bien simple, Alain Touraine, el famoso sociólogo francés, en 2005 en México, lo decía de modo bien claro. El pecado de la sociología del siglo XX, decía, fue haber pretendido conocer el siglo XX con conceptos provenientes del siglo XIX. Entonces, si uno tiene ese desfase histórico, ya tiene un problema serio, porque el mundo contenido en los conceptos del siglo XIX ya no pueden describir al siglo XX. Peor cuando estamos viviendo una crisis civilizatoria que ha puesto en duda y en tela de juicio a toda la racionalidad que sostiene todo el universo sistémico de las ciencias y la filosofía moderna occidentales, que han entrado en declive vertical desde la quiebra financiera del 2008. Entonces nosotros le añadimos a esa crítica que hace Alain Touraine, decimos, el primer dato es que uno no puede conocer su mundo partiendo de conceptos y categorías caducas. Pero nosotros añadimos a eso, peor si esos conceptos y categorías son coloniales, cuyo contenido de realidad no expresa nuestras realidades, sino la realidad de 4 países. Y eso lo señala muy bien Boaventura de Sousa Santos. Todo el universo epistemático que rellenan nuestras universidades académicas, sus bibliotecas, es el contenido de la realidad inglesa, francesa, alemana y norteamericana, en cuyo contenido histórico y político no están presentes nuestras realidades. Por lo tanto, nosotros cuando somos consumidores de teorías que tienen por contenido histórico-político las realidades de esos 4 países, a nombre de toda la humanidad, cuando aplicamos ese tipo de conocimiento de modo acrítico, lo único que hacemos es producir velos epistemológicos que no nos permiten conocer nuestra realidad. Porque nuestra realidad no está contenida en esos conceptos y categorías. Entonces, de ahí nace la necesidad de pensar la posibilidad de un pensamiento situado. Entonces ahí tenemos que mostrar nosotros siempre el cómo se ha constituido histórico y lógico sistémicamente un tipo de subjetividad que es la impulsora de este mundo que ahorita se está viniendo abajo y que sin embargo se sigue reponiendo a pesar de su crisis terminal. El capitalismo está en crisis, los izquierdistas se quedan ahí. Yo les digo, el capitalismo siempre ha estado en crisis, se alimenta de la crisis como forma de vida. Esa forma de vida ahorita está ejemplificada en el tratamiento terapéutico que nos hace esclavos de medicaciones que no nos curan. Eso ustedes lo saben muy bien. Lo mismo pasa con esta economía que continuamente está en crisis, necesita de las crisis para seguir sobreviviendo a pesar de las crisis que produce. Y ustedes saben muy bien que un organismo, si existe alguno, que crece sin criterio y solamente muere cuando ha matado todo el medio ambiente que lo ha hecho posible, se llama cáncer. Entonces,
Entonces, lo mismo está sucediendo con esta economía del crecimiento que se llama capitalismo, que solo concibe una forma de producir, que es destruir. Por eso se convierte en una economía suicida, porque socava las dos fuentes únicas de riqueza, el ser humano y la naturaleza. El problema es que si socava a la base real de toda posibilidad de riqueza, esa economía atenta contra sí misma. Y ahora estamos viendo que ese atentado de 5 siglos de permanencia está atentando a la posibilidad misma de la vida. Y con vida no me estoy refiriendo al concepto empírico cuantitativo de naturaleza. Para nosotros la naturaleza no es naturaleza. Para nosotros la naturaleza es Pachamama, es decir, madre tierra. Sí, lo natural no es solamente natural para nosotros, tiene dignidad. Es madre, es femenina, pero femenino proviene de la vida. Y si tiene dignidad, quiere decir que no solamente natural, es persona. Y si es persona, es también espiritual. Y lo primero que ha cortado la modernidad en el ser humano es esa relación de conectividad con la madre. Por eso decimos, la revolución cultural que ha hecho posible a la modernidad ha sido la quema de brujas en Europa. Porque si de lo femenino proviene la vida y el capitalismo ha objetualizado a la naturaleza, deprivándole de dignidad y de su carácter espiritual, por eso el capitalismo se convierte en una economía de la muerte, produce muerte, genera muerte, vive de la muerte, y a nombre de vida lo que promueve es pura muerte. Y desde 1492, que decimos es la fecha de nacimiento del mundo moderno, hasta el momento, cualquier y todo nuevo proceso de acumulación de capital ha significado generación de más genocidios en la humanidad y en la naturaleza. Entonces ahora estamos en un punto crítico en el cual nos estamos acercando a un punto de no retorno, en el cual puede que hagamos imposible la restauración de la vida futura. Por eso se convierte esta tematización en algo vital. Por eso la descolonización no es una teoría, decíamos, es un tránsito categorial. Con esto queremos señalar que es una apuesta existencial, un tránsito de una forma de vida que es un proyecto de muerte hacia una nueva forma de vida. Por eso esta apuesta no es teórica solamente. Utilizamos la teoría para expresar y argumentar la primera apuesta, que es existencial. Nuestros pueblos, en este caso el pueblo boliviano, que hace 13 años ha despertado, recuperando a sus ancestros, recuperando a sus muertos, recuperando a sus abuelos, a sus abuelas, lo que decimos nuestros achachiras, a nuestro ajayo, nuestro espíritu, a nuestras huacas, nuestros lugares sagrados. Le está diciendo al mundo una sola cosa en definitiva: de nada sirve que tengas todo si tu vida no tiene sentido. Y solo habremos despertado, como dicen los indios Cree en Canadá, solo cuando el último árbol se haya secado, solo cuando el último río esté contaminado y ya no sirva para beber, solo cuando ningún árbol dé fruto, recién se dará cuenta la humanidad que el dólar no se come. Entonces estamos llegando a un punto en el cual la reflexión tiene que girar inevitablemente en la subjetividad, porque la subjetividad es el campo en el cual se constituye o se desconstituyen a los sujetos.
Entonces, la subjetividad para nosotros es algo fundamental de reflexión, porque ahí podemos descubrir cómo se ha constituido este individuo que impulsa un proyecto de muerte y cree que es proyecto de vida. O sea, tenemos que meternos a la subjetividad moderna, burguesa, capitalista, para mostrar cómo se ha constituido ese tipo de subjetividad. Entonces tenemos que hacer un examen histórico. Imposible de realizarlo en media hora, no tendré tiempo. Pero, ¿cómo empieza esto? ¿Se acuerdan cuando una vez Nietzsche escribió Dios ha muerto? Pero no murió en el tiempo de Nietzsche, murió hace tiempo atrás. El individuo que viene acá con la cruz y la espada y toma la isla de Guananí, San Salvador, no en nombre de España, porque no existe España como categoría geopolítica, en nombre de la corona de Castilla y Aragón, es un individuo que ya no tiene el universo valórico medieval, y eso lo muestra muy bien Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote ya no es de este mundo, es un tipo anacrónico en el nuevo mundo que se está constituyendo. El individuo que viene acá ya no tiene como fin o como horizonte de expectativas el honor o la gloria. El individuo que viene acá tiene como universo de expectativas estar en la riqueza, busca oro, porque en el siglo de oro español, Góngora, Quevedo y compañía decían, ¿no? Con el oro se compra hasta el paraíso. Entonces, ¿cómo se ha constituido ese individuo? ¿Cómo es posible que, como decía el cacique Seattle de los Duwamish, cómo es posible que el hombre blanco destruya todo a su alrededor? Y ojo, con blanco no estamos señalando el color de la piel, más bien como dice Fausto Reynaga en Bolivia, al blanco al cual nos enfrentamos no es el color de la piel, sino es el color de la razón de dominación. La razón tiene color. Esa razón que se ha constituido en racionalidad como base epistémica de todo el universo científico y filosófico moderno tiene un color. A eso nos estamos enfrentando. Entonces decía el cacique Seattle, para entenderle al hombre blanco, ¿por qué hace lo que hace? Tenemos que meternos en sus sueños, ver en qué sueña, cuál es su horizonte de expectativas. Eso es meterse en la subjetividad. Como decía un líder indígena, nos decía en el último congreso que estuvimos en Nueva Zelanda, si quieres vencer a tu enemigo, tienes que conocer a sus dioses. Porque la idea de Dios está contenida en el modelo ideal, el universo mítico, simbólico, utópico que tiene ese mundo. En filosofía llamamos de modo técnico a eso modelo ideal. ¿Cuál es el modelo ideal que contiene este tipo de subjetividad que impulsa una economía de la muerte? Porque tenemos que desmontar históricamente y lógicamente el modo como nos han constituido en esto que somos, porque lo que somos está en correspondencia con el mundo este que nos está matando. Porque el mundo es un estado de conciencia, y si mi estado de conciencia se corresponde con ese mundo, aunque lo critique, lo sigo legitimando. Entonces, no sé si están notando la importancia de reflexionar en torno a la subjetividad, porque esa es la subjetividad que tenemos. Y por eso impulsamos procesos revolucionarios que después fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque seguimos alimentando con el horizonte de expectativas el mundo que tanto despreciamos. El mundo se sostiene por esa emisión energética que nosotros le brindamos. Es como una suerte de cesión de voluntad de vida
que hacemos a este mundo, y por eso este mundo se repone de modo continuo, incluso bajo banderas revolucionarias, populares, socialistas, hasta del buen vivir, etc. Funcionaliza muy bien todo. Oso Walter Benjamin decía, el capitalismo es una religión, y de eso los izquierdistas ni se han dado cuenta, porque la ciencia moderna es bien secular, ha secularizado una narrativa teológica que ahora la presenta en terminología científica, pero no por eso deja de ser mítico-teológica, es bien mítica y bien teológica el lenguaje científico. Pues por eso, si uno no entiende el trasfondo teológico de toda política, no entiende aquello que decía Marx de que la crítica a la religión es el principio de toda crítica. Entonces, si el capitalismo es una religión, los marcos categoriales científicos que desprecian lo teológico ya no nos sirven. Tienen que ser revisados. ¿Por qué nosotros, en última instancia, aceptamos voluntariamente la dominación de la persona social? Porque en última instancia estamos aceptando el sistema de creencias que se ha naturalizado en nosotros vía reiteración cultural y pedagógica que las universidades realizan. Entonces, cuando nosotros nos nutrimos de una racionalidad que no ha sido pensada para producir vida, que esté en contra de la naturaleza y de la humanidad, naturalizamos a Jesús. Y como el universo conceptual que las ciencias modernas han trabajado con la filosofía analítica ha formalizado muy bien aquello, ya no nos damos cuenta del contenido perverso que este universo categorial y conceptual contiene. Entonces, históricamente, ¿dónde podemos desentrañar eso? En 1636, René Descartes escribe la primera obra clasificada como filosofía moderna, el discurso del método. Curiosamente, el discurso del método, 1636, ya tiene por título Pour chercher la vérité dans la science, es decir, para buscar la verdad en las ciencias. ¿Por qué el asunto del sujeto es fundamental en la filosofía moderna? Porque empieza hablando de ego cogito ergo sum, je pense comme je suis. Yo pienso lo que existe. Porque ellos son conscientes de que están constituyendo una nueva objetividad. Y la objetividad no es algo dado al margen del sujeto, es una subjetividad la que produce objetividad. ¿Sí? Descartes, Leibniz, Spinoza son conscientes de que hay una nueva objetividad y ellos quieren mostrar qué tipo de subjetividad ha producido esa nueva objetividad. Porque lo que se plantean ellos es, ya no están criticando la filosofía medieval, que ya no existe en ese entonces, ha sido totalmente desmontada, sino cómo justificar el nuevo mundo que están haciendo. La nueva objetividad, la objetividad moderna. Entonces, por eso la cuestión del sujeto es fundamental y atraviesa toda la reflexión filosófica moderna, desde Descartes hasta Heidegger. ¿No? Entonces, ¿cómo? Entonces, ese ego cogito, el ego que piensa, ha desplazado a Dios como criterio de verdad. Porque el criterio de verdad en la filosofía medieval era Dios. Ese ego, ese individuo, esa subjetividad ahora se pone como Dios porque se pone como criterio de toda verdad. Ese ego cogito no es un individuo abstracto, es un individuo de carne y hueso. Es el burgués moderno empoderado que está empezando a generar esa nueva objetividad. Entonces, la filosofía moderna se dedica a justificar, a legitimar y a desarrollar ese tipo de proyectos, esa subjetividad que impone. Ese ego cogito, ¿cómo nace? Como un ego cognitivo. Es decir, antes que haya Descartes, tiene que haber Hernán Cortés. Es decir, ese ego empoderado que ahora escribe en mayúsculas, yo, el rey, cuando Carlos V firmaba sus cartas reales, es el mismo I am en inglés, que es con mayúscula I. O sea, un sujeto se ha divinizado.
y se ha puesto como criterio absoluto de todo discurso de veracidad. Pero es un pensamiento situado. Pero los europeos ya no lo traducen como pensamiento situado, sino como pensamiento universal. E imponen esa visión de universalidad a toda la humanidad. Entonces, cuando viene Kant y en la década de los 1780 escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, ya existe unanimidad en la terminología filosófica europea de que ese sujeto es el que merece ser pensado en la filosofía. Entonces, todo esto remata con Hegel, 1806, la fenomenología del espíritu. Ese ego que piensa ahora es das absolute subject, el sujeto absoluto. La fenomenología del espíritu, por eso se subtitula Ciencia de la experiencia de la conciencia. Es decir, Hegel remata toda esta historia haciendo de ese individuo, que primero fue ego conquiro, ego conquistador, pasó a ser ego cogitor, ahora es sujeto absoluto. Y cuando Hegel escribe la filosofía del derecho, dice tácitamente, frente al Estado, refiriéndose al Estado alemán e inglés, que porta el espíritu absoluto, ningún Estado tiene derecho alguno. Por eso decimos, la ciencia es profundamente ideológica y política. Por eso, la verdad de una teoría no se demuestra teóricamente. La verdad de una teoría se la demuestra por sus consecuencias políticas. Y eso lo hemos visto en Bolivia bien clarito la semana del golpe. Izquierdistas, decoloniales, feministas han justificado el golpe. Por eso, ninguna posición, ninguna ideología se justifica a sí misma por su nominalidad. En los momentos críticos es donde uno muestra y se ve de qué lado realmente está hablando. Entonces, la ciencia es profundamente ideológica, es profundamente política. Y la demarcación científica que hace después Weber y lo canoniza Popper es la expulsión del ámbito científico de esta tematización necesaria de carácter ético que debería tener todo científico. Porque Weber dice, la demarcación científica es, la ciencia solo se expresa y se pronuncia por juicios de hecho, no se pronuncia por juicios de valor. Es decir, si hay injusticia en el mundo, no es problema científico. Si las consecuencias de la investigación científica producen muerte, de eso no tienes por qué pronunciar. Porque si te pronuncias, estás valorizando y eso no es científico. Popper, que es el fundamentador de toda esta nueva manera de pensar que ha expulsado a la ética de la ciencia, es el que va a rematar en la miseria del estoicismo con la famosa frase de que quien quiere el cielo en la tierra solo va a producir el infierno. Con eso, ¿qué nos está diciendo? Hay que conformarse con el infierno que produce el capitalismo, porque más que el capitalismo no existe nada. Entonces, la ciencia ahí nos está mostrando su carácter profundamente político e ideológico, y que si uno no es consciente de aquello, puede estar haciendo a nombre de ciencia y filosofía todo lo contrario, incluso justificando la destrucción de la vida, de la naturaleza y del planeta. Pues ahorita la ética, con la aportación que hacen Jürgen Habermas y Karl Otto Apel, se muestra sumamente actual, porque tiene que ver básicamente con si la ciencia sirve para la vida o no.
Y si no sirve para la vida, entonces despidámonos de la ciencia y hagamos otra cosa. Por eso nos toca en suma profundidad a nosotros este tipo de reflexión. ¿Por qué? Si de algo vale para nosotros el ejercicio intelectual, no puede ser otro que un servicio a la vida, un servicio a las víctimas, a los excluidos, al pauper. De lo contrario, 10 universidades ahorita controlan toda la institucionalidad académica mundial, 8 norteamericanas y 2 inglesas. Y todo lo que contaba la profesora Alicia el otro día es la subordinación de nuestras universidades por acreditación a subalternizarse a ese tipo de definición de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia. Nuestras universidades en Latinoamérica han aceptado de modo ingenuo la imposición de un concepto de ciencia la Segunda Guerra Mundial. Porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial incluso no había unanimidad, había una pugna entre qué íbamos a definir por ciencia. Estaban en pugna el concepto Science anglosajón y el concepto Wissenschaft, ciencia crítica, de los alemanes, la tradición crítica, desde Kant hasta Marx. Pero, en 1945 no solamente triunfan por las armas Estados Unidos, Inglaterra, sino también triunfa su concepto de ciencia. Y cuando nuestras universidades adoptan el concepto Science descriptivo de la realidad, no se dan cuenta que han adoptado el concepto de ciencia del vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y todas nuestras universidades se han ido formando con ese concepto de ciencia que no es nada crítico, es simplemente descriptivo de la realidad. Entonces, si así está la cosa, merece la pena empezar a indagar cuál es la historia detrás de todo esto. Porque muy bien lo dice Hugo Semelman, el epistemólogo chileno. Todos tendemos a olvidar que los conceptos son en primera instancia formas de vida, que por formalización abstracta aparecen como conceptos con posibilidad de universalización, pero que contienen esta situacionalidad histórico-política. Entonces, lo que encontramos en toda esta historia es que si la razón está situada y uno no es consciente de eso, uno no sabe toda la historia contenida en esta constitución de todo el universo hermenéutico que usamos en nuestra interpretación de la realidad. Entonces, para decirlo de modo bien, ya tengo 5 minutos, recién voy a empezar. Decimos, la ciencia moderna es profundamente eurocéntrica. Ahora, ¿qué es eurocéntrica? No estamos diciendo Europa como lugar geográfico, porque Europa, en nuestra crítica, criticamos a Europa como categoría geopolítica. Eurocentrismo quiere decir para nosotros básicamente adoptar la perspectiva de la experiencia europea como única válida. ¿Y cuál es esa experiencia? La constitución de Europa en centro de referencia único, válido para todos. Siendo situacional, se pretende universal. O sea, su historia, para ellos, no es una situacionalidad, sino es universalidad. O sea, por eso decimos que Europa, el conocimiento moderno, nunca fue dialógico y menos crítico. Nunca ha dialogado con los demás conocimientos, sujetos de otras obras que no sean la experiencia europea. Siempre ha hecho una tautología posible. Hasta los propios europeos se dan cuenta de eso. Karl Otto Appel dice, desde Descartes hasta Heidegger, la filosofía moderna estaba entrampada en el paradigma de la conciencia. ¿Y qué es el paradigma de la conciencia? Creer que solo es verdadero aquello que se representa en mi conciencia.
Entonces, el que piensa de ese modo puede prescindir de toda la humanidad. Por eso Marx le criticaba a Hegel diciendo, ¿no? A Hegel no le interesa el Estado, lo que le interesa es la idea del Estado. Entonces, si es así la cosa, entonces tiene razón Edward Said cuando escribe el libro Orientalismo y dice, Europa nunca conoció al Oriente, porque pretendió encapsular en ese concepto a civilizaciones tan distintas como la china, la hindú, la musulmana, la persa, la turca, que son totalmente distintas. No puedes encerrar eso en un concepto que se llama oriental. Si han hecho eso con Oriente, peor con nosotros. Entonces, cuando aparece el mundo moderno, y esta es la base mítico-fundacional del mundo moderno, para presentarse el proyecto moderno como lo único válido, lo único verdadero, lo único racional, tiene que devaluar absolutamente la humanidad del hombre. En primer lugar el indio, después el afro. Ahí vemos que el mito fundacional del mundo moderno es lo que ustedes conocen como racismo. Pero el racismo no es una discriminación fenotípica. El racismo es una clasificación antropológica básica que hace posible el universo jerarquizado de toda clasificación social posterior. Porque esa clasificación antropológica que produce el racismo moderno en la conquista y la colonia es básicamente la demarcación de qué vamos a considerar como humano y qué vamos a considerar como lo no humano. Entonces, cuando hablamos de devaluación absoluta de la humanidad del otro, no estamos diciendo la discriminación de su color, no. Estamos hablando de que devaluamos, anulamos, excluimos completamente su religión, su cultura, su filosofía, su medicina, su forma de vida del indio, después del negro y después extensivo a toda la humanidad que no sea el 5% del centro del mundo. Entonces, este eurocentrismo preña a toda la ciencia y la filosofía modernas. Entonces, si ellos mismos se están dando cuenta de eso y están diciendo que necesitamos realizar una operación en términos apelianos, de filosofía trascendental al paradigma de la conciencia, y ellos se hablan ya de giro lingüístico a partir de Wittgenstein y su segunda fase de la filosofía o investigaciones filosóficas, pasando por los pragmáticos norteamericanos John Searle, John Austin, Charles Peirce, etc., hasta lo que denominan ya Habermas y Abel el giro pragmático. Es decir, sacar el asunto de la verdad, de la conciencia al interior de un sujeto, llevarlo al ámbito del lenguaje y de ahí a los actos de algo performativos, que son los que producen realidad. Entonces estamos teniendo una revolución completa en el ámbito de la hermenéutica de la realidad. Y eso decimos nosotros. A eso hay que añadirle la reflexión en torno a los marcos categoriales que presuponen nuestro universo interpretativo y hacerle el giro descolonial. Y el giro descolonial significa poner en evidencia el carácter colonizante del universo de conceptos y categorías que manejamos a la hora de querer interpretar nuestra realidad. Entonces, la propia constitución de las ciencias necesita nuevas demarcaciones hoy en día, para que pongamos no solamente en evidencia, sino podamos incluso restituir a la propia ciencia de su entrante eurocéntrico. Porque en última instancia ningún proyecto de vida se desarrolla por inercia, necesita de impulsores. Entonces, hasta Hegel se da cuenta cuando escribe La ciencia de la lógica, cuando dice, el propósito último de la ciencia no es producir conocimiento. Es inevitable que produzca conocimiento. El propósito último de la ciencia es producir un tipo específico de subjetividad. Porque el conocimiento que adquiero me determina el tipo de subjetividad que constituye en mí una racionalidad.
Entonces, si el propósito de la ciencia es producir un tipo específico de subjetividad, uno tiene que ser consciente de qué tipo de subjetividad quiero producir. Una subjetividad de dominación o de liberación. Por eso ahora tiene que producirse una demarcación nueva en el ámbito de la ciencia, entre ciencia de liberación, que es lo que ha empezado desde la famosa teología de la liberación, pasando por la sociología de los oprimidos, la pedagogía del oprimido, después se llamó la filosofía de la liberación, después la ética de la liberación, etc., constatando y denunciando una ciencia y una filosofía al servicio de la dominación. Y eso hoy en día es urgente porque nuestros pueblos necesitan, para impulsar proyectos de liberación, del conocimiento pertinente que haga posible, factible, deseable los proyectos de liberación. Y ahí es donde nos impele la tarea de que nuestra trinchera, si no son las calles, es la academia. Hay que restaurar y renovar la academia, porque la academia está sirviendo para el empoderamiento de un nuevo tipo de subjetividad que, en torno a la autoproducción que el capitalismo hace de sí mismo en torno al consumo, está produciendo individuos desde que el capitalismo nace egoístas, egocéntricos y ególatras. Entonces, este tipo de individuo egoísta, egocéntrico, ególatra, tiene que romper y cortar de sí mismo todo sentimiento comunitario de la vida. Tiene que romper de sí mismo y instituir de sí mismo toda relación de solidaridad con los demás. Desde Adam Smith hasta Hayek y Friedman, la consigna es: solo debe interesarte tus intereses puramente particulares y privados. No te importe el resto de la humanidad. Y eso genera el ámbito de la competencia, en el cual todos luchamos contra todos. Ese tipo de subjetividad el capitalismo produce como conciencia social. Es decir, lo que produce el capitalismo es ese tipo de subjetividad pertinente para impulsar al capitalismo. El capitalismo produce sociedad moderna y destruye toda forma de comunitariedad. Entonces, el atentado básico que hace la autoproducción del capitalismo es destruir toda comunidad y producir individuos egoístas. Pues me voy a quedar acá.